Yo quería poner en contexto lo que evidentemente ya el senador preopinante lo hizo en forma más que detallada, por lo cual de esa parte no voy a decir, pero sí me voy a referir a otra víctima que hubo allí, que fue el capitán Wilfredo Busconi. El capitán Wilfredo Busconi, el cual sí fue nombrado por el senador Andrade hoy, pero bueno, como decía Marco Aurelio, el emperador romano, todo lo que escuchamos es una opinión, no es la verdad. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Por lo que yo sí puedo decir que el joven capitán Wilfredo Busconi era hijo de Washington, nacido en Artigas, hijo de Vilma, nacida en Minas de Corrales, quien era sobrina de Baltasar Brum. Era casado, su esposa en el momento de ese trágico 17 de abril, que fue con solo 48 horas después de que este mismo cuerpo, en esta misma casa de la democracia, se votó el estado de guerra interno. Su esposa era una joven muchacha de 21 años, hija de inmigrantes, padre alemán y madre húngara. Había tenido 2 meses antes un bebé llamado Joaquín y tenían otro hijo de 2 años llamado Wilfredo. Esa señora, capitán Wilfredo Busconi, estuvo durante 20 meses en estado de coma, porque la bala le ingresó por su ojo izquierdo y se le alojó en el cerebro, lo cual en esa versión es media dudosa, por lo menos dudosa, ya que evidentemente era un calibre menor, un calibre de guerra. En principio, si era de fuego llamado amigo, le tendría que haber entrado por la nuca y no por el ojo izquierdo. Y jamás se le hubiera alojado en el cerebro, sino que le hubiera destrozado la cabeza a esa distancia. Son muy tristes todos estos hechos que estamos hablando, ¿verdad? Pero yo creo de que hay que contarlos en su plenitud y no hacer abstracción de unos sí y otros no. La joven viuda de 23 años tuvo que salir a buscar, obviamente, trabajo. Ellos eran una familia austera. Consiguió trabajo finalmente en la Intendencia Municipal de Montevideo. Posteriormente llegó a tener un cargo medio en la parte administrativa de la recolección de residuos. Pero tuvo que criar a esos 2 hijos sola. De retorno a la democracia en 1985, Wilfredo, el niño que tenía 2 años y que no pudo conocer a su padre, ingresó al liceo militar. Allí lo trataban en la calle algunos de torturador, de pichón de milico y otras cosas más. A la viuda que trabajaba en la Intendencia de Montevideo, como se dice normalmente, le hicieron la vida imposible por haber sido la esposa de un milico. Muchos años después, en el 2011, tuve la oportunidad de conocer a ese joven niño de 2 años, que ya era un capitán del ejército, decidió seguir la propia carrera de su padre. También se llama Wilfredo, también en ese momento era capitán, el capitán Wilfredo Busconi. Jamás sentí, yo era el director general del Servicio Material Armamento y él prestaba servicios en mi unidad. Jamás sentí en él una sola palabra ni de odio, ni de rencor, ni de venganza, ni de nada por el estilo. Jamás ni siquiera
traté de hablar del tema de la muerte de su padre, porque entendía que eran hechos muy dolorosos, muy tristes que habían vivido el país y que de alguna manera, si yo le hacía mención, se iban a recrear. Jamás esto que estoy relatando no me lo dijo él, pero sí lo vi en un trabajo de investigación académico que se hizo el año pasado, en el cual se le hace una entrevista al ahora teniente coronel Wilfredo Busconi, en la cual se le hace una entrevista y se le pregunta sobre todos los hechos transcurridos en ese tiempo, cómo vivió su familia, las vicisitudes, y por eso me quería referir especialmente a esto que son datos de la realidad. Simplemente quiero leer, y esto cito textualmente, en la última pregunta que se le hace al teniente coronel Wilfredo Busconi en ese trabajo de investigación académica. Le preguntan, ¿usted cree que se puede dar vuelta a la página? ¿De qué forma? Y él contesta, la reflexión que yo hago es la siguiente. Nosotros también somos víctimas del proceso como sociedad. ¿Escucharon hablar de la reinserción del ejército en la sociedad? ¿Cuándo estuvimos fuera de la sociedad? Hacemos las mismas actividades que hace cualquier ciudadano cuando no está en su trabajo. Nos quieren transformar a los militares en rencorosos. Yo creo que mucha gente de la sociedad ya dio vuelta a la página. Están cansados que se siga insistiendo en un tema que se terminó. Pero mientras haya gente que esté lucrando con esto, nunca se va a terminar. Quieren mantener ese relato vivo, porque hay gente que está lucrando, haciendo su negocio con el tema del pasado reciente. No se va a dar vuelta a la página mientras existan intereses de por medio. Y cierro comillas. Eso lo manifiesta aquel entonces niño que no tuvo oportunidad de conocer a su padre, que no tuvo oportunidad de escuchar sus consejos, que no tuvo oportunidad de conocer las vivencias, de escuchar las anécdotas del padre, ni siquiera tuvo oportunidad de escuchar el sonido de su voz. Muchas gracias, señora presidenta.